Bueno, déjeme saludar a tres amigos que están listos para entrarle a la mesa de diálogo. Saludo a la historiadora Carla Mote, quien amablemente y generosamente viene a este espacio a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Querida Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, estimado Vicente, buenas tardes, buenas noches. Yo siempre encantada de poder platicar contigo, con los compañeros, colaboradores también de Sin Censura, con tu equipo y con la audiencia. Gracias. Gracias, Carla. También saludo a Sofía Lameiro en Jalisco. Allá se encuentra Sofía Lameiro, activista, analista político. ¿Cómo te va, Sofía? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, Sofía, ¿me Vicente, escuchas? qué gusto estar aquí contigo, con Carla y con todos y todas las que nos... Como que hay un retraso, querida Sofía, en la comunicación. No sé si sea en nuestro sistema o en el tuyo, pero por ahí tenemos un retraso en la comunicación, en el diálogo. A ver si ahora sí me puedes escuchar. Ya, yo los escucho bien. ¿Ustedes? Sí, ahí te escuchamos, querida Sofía. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un abrazo. Y también saludo al amigo Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de Periodistas Desplazados, esta organización en defensa de los periodistas vulnerables. Querido Amir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, Sofía, Carla, toda la audiencia de Sin Censura. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, déjenme iniciar con Carla. Por cierto, ¿qué tema para iniciar, Carla? Tú como historiadora, ¿cómo ves esta firma de los panistas que buscan quedar bien con los ultraderechistas, los ultraconservadores españoles, lo que de plano confirma lo que estuvieron publicando los amigos de la revista Contralínea, esta cercanía del yunque con el Vox de España, con el ultraconservadurismo de España, lo que ha venido también insistiendo Álvaro Delgado por años, a quien respetamos y admiramos, Álvaro Delgado. Bueno, pues queda de manifiesto en esta carta de Madrid que me resulta horrorosa, despreciable, deleznable, no sé. Dame tu opinión, Carla. Pues coincido contigo, querido Vicente. Sí da mucho repelús pensar que el partido que representa la derecha mexicana abre, digamos, esta alianza con la ultraderecha hispanófila. Entonces, primero es repelús, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué pienso? Me congratulo de que sea abierta esta filiación. ¿Por qué? Porque el PAN es un partido que conocemos su trayectoria histórica, incluso sus raíces filonazis que se han estudiado, que viene del conservadurismo católico, que digamos en su interior ha habido una pluralidad, también sería, no estaría bien no reconocerlo. Ha habido personajes pues de la talla como de su fundador, de Gómez Morín, quien era un demócrata, estuvo Maquío, que son personajes que en su momento desde la trinchera de la derecha lucharon por la democratización de nuestro sistema político. Sin embargo, en esa pluralidad dentro del espectro político del que son afines, que es la derecha conservadora, pues también ha habido fascistas, ha habido filonazis y sus raíces pues se remontan a una lucha abierta en contra del periodo revolucionario de Lázaro Cárdenas. Entonces, pensando en su historia y también pues en esta, digamos, ya abierta alianza que están intentando tejer con un partido de las características de Vox, pues yo creo que a muchos votantes, a muchas personas que en su momento pues se han, pues digamos que tragado esta idea mercadotécnica que ha intentado vender el PAN de que pueden acercarse a algunas tendencias de cambio o incluso progresistas cuando, por ejemplo, se tratan de colgar de las luchas de las mujeres, pues yo creo que con cosas como estas les va a quedar muy claro cuál es la agenda que tiene este partido político. Lo pienso para el caso de la Ciudad de México.
que es una ciudad que se ha caracterizado en las últimas 3 décadas al menos por tener una tendencia progresista, por enarbolarla y por ser, digamos, la punta de lanza de la vanguardia progresista en todo el país, y que pues en la elección más reciente pues nos sorprendimos muchísimo con resultados que favorecían a estos partidos de derecha. Y entonces, yo creo que por esa parte está muy bien para que le vayan midiendo y se vayan dando cuenta de qué es lo que ofrece el PAN. Por otra parte, bueno, sabemos que el PAN en este momento está pues actuando bajo una idea de coalición o alianza que no va únicamente en las coyunturas electorales, sino que pues la observamos como una parte de su estrategia política, digamos, frente a la gran, digamos, estrategia del partido que ahora es mayoritario, que es Morena, y pues que va en alianza con otros 2 partidos, uno de ellos, el PRD, que tiene una pues supuesta, o sí, una historia pues que viene de la izquierda en México, pero que ya está perdido totalmente en su rumbo y es un partido moribundo, pero no me sorprendería que estos partidos pues también terminaran, digamos, en esta alianza en la que están ya inmersos, cayendo pues en este tipo de afiliaciones, en este caso con partidos como Vox. Por esa parte, entonces, yo creo que está muy bien para que la ciudadanía mexicana se dé cuenta por lo que votaron, y sobre todo también en la Ciudad de México. Y bueno, pues yo creo que iremos observando en qué devienen estas alianzas, cómo van posicionándose ellos en su plataforma, que yo diría que es totalmente afín a los principios de Vox. Pero, por ejemplo, tampoco me sorprende que venga en un momento como las conmemoraciones históricas en las que el propio Vox estuvo tratando de reivindicar la conquista de México, y pues nos damos cuenta que esta afiliación hispanófila pues también la tiene el PAN cuando reivindican digamos, la invasión que ocurrió en la conquista, cuando reivindican la religiosidad católica, incluso pues un partido que tiene en algunas de sus salas pues filiaciones con prelados, con arzobispos y un corte más ligado a lo confesional. Entonces a mí me parece por esa parte muy bien, pero bueno, no deja igual que a ti pues de asquearme un poquito esta situación. No sé. A ver, ahí, perdón. Te escucho ya. Anda distraído con la geografía navojoense, mi querido César, pero bueno, ya me activó el micrófono. Mi querida Sofía Lameiro, no sé qué pretendan este sector del PAN, porque hay que decirlo, otros panistas ya salieron a denunciar, a repudiar esto que hicieron las Lili Telles, los Julen Rementería, las Güeras Reynoso. Ya salió Gustavo Madero, que si bien no es santo de mi devoción, hemos sido críticos del senador panista, pues sale a decir pues, que esto está a todas luces de la patada. Yo no sé qué es lo que pretendan, pero no podemos nada más callar. En su momento lo dije de Trump, no podemos hacer que no existe este payaso. Y miren lo que pasó. Así también se ha confirmado que se descuidaron en Bolivia, y miren lo que pasó con Yanine Áñez y aquellos que llegaron con la Biblia en la mano a tomar posesión del poder en Bolivia con el golpe de Estado. ¿Cómo ves esto, Sofía Lameiro? Es curioso el contexto del partido del PAN en el que se da esto, porque justamente es cuando van a tener un proceso de renovación interna. Entonces, pues ahí empezamos a ver las diferentes corrientes del PAN, pero que también no dejan de demostrar que hay sectores muy peligrosos del PAN y que no son minoritarios, sino que tienen, por ejemplo, como ya lo mencionabas tú, pues escaños en el Senado, en la Cámara de Diputados, y que llama mucho la atención que hagan este tipo de acciones porque, bueno, están basados en una errónea y muy falsa idea sobre lo que es el comunismo, pero sobre todo porque lo niegan cuando no hay indicios en México de que se esté iniciando algo como el comunismo, que es a este punto ya es un chiste de muy mal gusto porque lo repiten una y otra vez sin darle significado, sin explicarlo.
Curiosamente, lo que decían defender, por ejemplo, que los había llevado a firmar esta carta, era el tema de defender la libertad, de defender la democracia, de defender la propiedad privada, pero es muy curioso porque son valores que el PAN nunca ha defendido. No le gusta la libertad porque persigue a periodistas que son críticos, no le gustan los derechos humanos porque siempre ha estado a favor de la guerra, ha criminalizado a los jóvenes, ha criminalizado a las mujeres y a sus derechos sexuales y reproductivos, no está a favor de nada realmente que signifique una libertad plena de derechos en el país. Tampoco están a favor de la democracia porque a base de empujones y fraudes electorales se han quedado en el poder, se han hecho de espacios que pues no les corresponde porque el pueblo no se los dio. Y así es como nos quieren vender la idea de que realmente están defendiendo ciertos valores o ciertos principios democráticos cuando no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Y también llama mucho la atención, pues bueno, como ya había mencionado hace rato con el tema que también aquí se ha discutido mucho sobre el reportaje que hizo Contralínea sobre las ligas que hay en España con el PAN y la ultraderecha aquí en México, pero también en muchas otras partes de Latinoamérica, y esto nos habla de que, uno, hay recursos de por medio que permiten que estas personas sigan estando organizándose. Aquí en México llama la atención que pueden ser, más bien son recursos públicos que probablemente van a seguirse yendo a estas organizaciones de ultraderecha que sobre todo lastiman la democracia, que yo creo que eso es lo más importante, pero que también hay recursos de otros países, ¿no? En este caso está España, pero probablemente veremos también más adelante recursos de algunos países de Latinoamérica en los que han también organizado cierto tipo de actividades, ¿no? No dudo que seguramente ahí habrá alguna corriente de ultraderecha en Venezuela o en Bolivia o en Brasil, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y lo que sí es que yo creo que sí son un peligro para nuestra democracia porque son representantes o son personajes que nunca han respetado la democracia como tal. No están respetando, por ejemplo, que en este mismo contexto de la firma de la carta, pues había atribuciones a la iglesia, a que realmente era el plan de Dios, que cosas que, pues bueno, en un contexto político todos podemos tener nuestra propia espiritualidad, pero en un contexto político creo que pues están de más porque pues no se trata de llevar un tema religioso, sino un tema de principios e ideales políticos, ¿no? Que creo que pues sí son peligrosos, en especial en México, cuando la lucha contra la separación del poder político con el poder eclesiástico duró tanto tiempo y causó tantas problemáticas sociales durante los siglos pasados, ¿no? Entonces, creo que sí es muy peligroso ver este tipo de acciones y sobre todo ver que llaman a un representante de uno de los partidos políticos más violentos en España, que se ha dedicado a burlarse de México, a burlarse de los mexicanos y las mexicanas, a burlarse de los derechos de las mujeres, a burlarse de nuestro presidente y sobre todo a burlarse de nuestra democracia, ¿no? No creo que sea un representante de alguna derecha que, pues, vale la pena porque representa la democracia o porque es exitosa, sino porque realmente lo han hecho con muchísima violencia y recurriendo a la violencia y al fascismo, porque ellos también se han declarado abiertamente franquistas, defienden a Franco, todas las desgracias que causó Franco en España, y pues esto llama mucho la atención y preocupa que quieran trasladarlas a México o que quieran seguirlas legitimando en México tanto tiempo nos ha costado pues excluir o reducir el tema de la violencia en la política, ¿no? Así es. Amir, dice Pigmenio Ibarra en Twitter, las y los senadores del PAN postrados ante la ultraderecha española, listos para detener el avance del comunismo. La foto debería estar en blanco y negro, un cartel de Franco y el escudo de la falange detrás y todas y todos con el brazo derecho alzado haciendo el saludo fascista. El verdadero rostro del PAN es Amir. Confirman que son parte de una oposición moralmente derrotada con la firma
que se da precisamente con este ultraconservadurismo español? Pues yo lo que observo es que ya lo estábamos viviendo y que lo único que está pasando es que se están quitando las máscaras, porque durante todos los 3 años del gobierno de López Obrador, en las mañaneras se ha estado expresando mucho el tema, por ejemplo, de Iberdrola, el tema de esta reforma energética que básicamente lo que hizo fue entregar nuestro futuro a los extranjeros y que en el informe precisamente del presidente de la República que yo pudiera resaltar como el más, lo más urgente que tiene es precisamente esa reforma energética. Y bueno, eso causa un daño, digamos, o bueno, revierte más bien el daño que le causaron a México. Pero yo creo que esto ya existía, Vicente, yo creo que esto ya existía y lo peor es que nos gobernó. Hay que ver a Vicente Fox cuando llegó, pues una persona súper católica, fueron a pedirle permiso a la iglesia, hasta se divorciaron, aprobaron el divorcio de la iglesia. Bueno, yo creo que fuera máscaras, lo que estamos viendo es que la influencia española que ya estaba arraigada en este momento en muchas áreas de nuestro país, de esta ultraderecha precisamente que fue insertada por presidentes de esta república, que ahora están siendo, digamos, pues puestas a un lado por el interés de la nación para recuperar lo que nos pertenece a los mexicanos, pues están en movimiento, los ponen en movimiento. A mí se me hace que esto es un fuera máscaras, ya lo sabíamos, ya nos habían gobernado. Creo que hay muchas personas que pudieran pensar en que está muy bien o no está bien, pero de que hay un grupo muy conservador de derecha en México, lo hay, y que está muy infiltrado en las esferas de poder también. Lo único que sí digo y sostengo es que son muy poquitos, pero son poderosos, tienen dinero, han hecho mucha corrupción en nuestro país, han estado hasta hicieron una reforma constitucional energética para beneficiarlos a ellos. En mi estado, en Quintana Roo, la mayor parte de la inversión hotelera proviene de España, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto es un fuera máscaras. A mí no se me olvida cuando el Vox aplaudió la aniquilación de los pueblos indígenas en México en esta pasada conmemoración que lo festejó como si hubiese sido una gran hazaña de conquista de Hernán Cortés. Yo dije, bueno, ¿y quién puede festejar que maten a miles y miles de personas? O sea, de cualquier, de donde vengan, o sea, se me hizo algo verdaderamente aterrador. Yo lo que creo es que el presidente los tiene muy bien enfocados desde el principio, porque ha estado con la carta, pidan disculpas, con las reformas energéticas y con toda esta situación que ellos lo que los hizo es moverse y destaparse, porque operaban por detrás de vestidos y casi disfrazados con una sotana de cura. Me recuerda mucho un video que acabo de publicar en mis redes sociales de una estrategia de un ladrón, 2 ladrones, uno se vestía de cura, llegaba con una Biblia a la mesa de 2 comensales extranjeros en Playa del Carmen, te ponía la Biblia sobre el celular de los comensales y robaba el celular, tenía otro sentado ahí que le pasaba el celular. Cuando los comensales se daban cuenta de que le habían robado el celular, revisaban al cura que estaba dándoles palabra de Dios ahí y les estaba robando el celular. Algo así se me figura, este ejemplo lo pongo porque algo así se me figura. Se vistieron de curas para venirnos a robar nuestras riquezas naturales y nuestro país. Y creo que están intentando a toda costa en este momento no perder lo que ganaron, pero también recuperar el poder, que eso sí sería muy peligroso. Carla Mote, hablando de comunismo, nótese mi sarcasmo, porque eso es lo que dicen los panistas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va este gobierno comunista? Perdón, me da mucha risa que en pleno siglo XXI digan México nunca será comunista. Por favor, hombre.
¿Qué te pareció el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha generado tanta agrura, tanta molestia precisamente en esos sectores más conservadores que pues no aceptan que primero los pobres? Pues primero sobre el comunismo, yo siento que no hemos salido de la retórica de la Guerra Fría, ¿no? Pareciera como que estamos en los años 70, en estos momentos en los que, desde los países, digamos, del bloque aliado estadounidense en aquella época de la Guerra Fría, pues todo lo malo era comunismo, ¿no? Y era como el diablo y casi como niños. Cuando se leen notas periodísticas de la época o todos los toda la retórica, pues el comunismo se ve como un fantasma, un peligro siempre latente, ¿no? Y bueno, pues a mí me da la impresión de que incluso ya para mi gremio, ¿no? Como historiadores tendremos que ir redefiniendo en qué momento termina, porque se plantea que termina con la caída del muro en el 89, pero pues lo que observamos es que esa retórica continúa y es una cosa recurrente en América Latina que también analicémoslo. Ha servido como argumento para las derechas y ultraderechas golpistas para atacar a los gobiernos progresistas latinoamericanos. Lo que escuchaba que comentaba Alina Duarte muy puntualmente, pues son parte de estas estrategias en las que al comunismo se le pone como esta carga negativa, un enemigo a vencer y tal, cuando no tenemos indicios de que haya ni una intención de un régimen con esas características, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI, por ejemplo, un referente, y no lo podemos negar, el Partido Comunista Chino y todos sus logros, yo creo que incluso ese que le llaman comunismo con características chinas, tiene un esquema de producción que se acerca al capitalismo en aras de ir avanzando hacia la instauración del socialismo. Pero bueno, ese es un debate muy amplio, no me quiero meter tanto en eso, solamente sí decir que en realidad suena muy anacrónico, incluso ridículo, que hablen de que el régimen de México es comunista y que por eso están luchando contra ese peligro latente, ¿no? Y por otra parte, sobre el informe, pues efectivamente hemos visto pues como mucha crítica. De lo primero que salieron a decir en los medios corporativos pues es a tratar de desmentir en esta lucha como de las estadísticas, ¿no? Y a decir que los números estaban equivocados, que ha aumentado la pobreza. Creo que sobre todo es lo que pues se dice recurrentemente cuando, bueno, uno de los logros de los más importantes y de las banderas de este gobierno es precisamente el rango constitucional que ahora tienen los programas sociales y que pues sin duda son un apoyo fundamental para las familias y que lo han resultado mucho más en este contexto de pandemia. A veces yo creo que desde esta perspectiva opositora y francamente golpeadora suelen obviar u olvidar que pues estamos en un contexto de pandemia global, el más profundo en un siglo, y aún así todas las cifras y digamos el balance que presenta el presidente Andrés Manuel en su tercer informe de gobierno, que está revestido de un, digamos, de un interés particular, porque es el tercero, porque hay cambio de legislatura, se da después de la elección intermedia y además se da en este periodo en el que por primera vez tuvimos una consulta popular y viene la revocación de mandato, es decir, es en un proceso de profundización de la democracia participativa. Cuando el presidente pues señala sus logros, habla de, en este balance de 98 promesas cumplidas, incluso menciona las dos que están pendientes, que son Ayotzinapa y la descentralización de el gobierno federal, y nos presenta, digamos, esto en términos cuantitativos, una numeralia de lo que podríamos considerar el avance en estos primeros 3 años. Y bueno, finalmente el informe presidencial pues es un momento tradicionalmente en la cultura política mexicana en la que pues se centra en la figura y el trabajo del Ejecutivo. Sin embargo, pues tenemos también que reconocer que el presidente Andrés Manuel es, a diferencia de todos los demás, y esto es un hecho inédito, alguien que informa cotidianamente las acciones de gobierno, la toma de decisiones,
y pues que está en constante comunicación a través de los medios de comunicación y también con quienes desean ir a presentar sus casos a las mañaneras, pues que es una comunicación inédita. En ese sentido, pues el informe pareciera más como este acto protocolario frente pues a todo este, digamos, modelo de comunicación presidencial. Me pareció interesante, me parecieron interesantes las reacciones y bueno, pues en general yo creo que se cumplió con el objetivo de presentar esta numeralia y bueno, de también hacer un balance a la mitad del camino que además viene con la publicación de su libro. Y yo creo que pues todo eso enmarcado en este momento histórico de profundización democrática, pues resulta un momento muy interesante. Tanto quieren buscarle tres pies al gato en la oposición que echan mano de este Luis Estrada, director de una agencia, empresa de consultoría, SPIN creo que se llama, Sofía Lameiro, que dice, en los spots hubo mentiras, en el informe hubo mentiras, en las mañaneras hay mentiras. Yo insisto, porque estos personajes se creen jueces, como los verificadores independientes que nos tienen señalados como promotores de fake news en Facebook. ¿Y quién verifica al verificador? ¿Quién me dice que esta persona es honesta para decir que el presidente miente cuando yo sé que es un mentiroso? Luis Estrada yo lo exhibí como mentiroso, pero son los personajes que son entrevistados por el Universal y otros medios corporativos, tal vez, solo tal vez interesados en golpetear al presidente, Sofía, luego del tercer informe de gobierno. Nada más, actívame el audio, querida Sofía, por favor. Ya está. Sí. Bueno, te decía que me parece que siempre que sale un informe presidencial, como lo habíamos estado viendo en los años pasados, salen estos comentócratas que constantemente quieren desvirtuar la labor y el trabajo que se ha hecho desde el gobierno federal, que hay que decirlo que no es el trabajo que habíamos estado viendo en sexenios anteriores, porque es un trabajo mucho más amplio, mucho más integral, que ha abarcado áreas de gobierno que nunca creímos que por primera vez iban a ver el interés de la administración pública, que iban a haber cambios significativos y sobre todo que son cambios súper acelerados, ¿no? Porque, como ya mencionaba Carla hace ratito, de los 100 compromisos que hizo el presidente ante el Zócalo capitalino cuando tomó posesión, 98 se han cumplido. Y no descarta, o sea, no deja de mencionar el compromiso que tiene con esos dos faltantes. Yo en esto veo que, bueno, varias cosas, ¿no? Una es que siempre que hay un informe presidencial nos damos cuenta, o bueno, no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa, de cuántas cosas positivas han cambiado, ¿no? Y aquí yo creo que aplica perfectamente el de que dicho que dice que a lo bueno uno se acostumbra rápido, porque me imagino ya todos tenemos como muy asimilado que está el combate al huachicol, que estamos recuperando nuestra soberanía energética, que tenemos un gobierno federal que está atento al tema de seguridad, que está constantemente al pie del cañón, todos los días generando estadísticas, que creo que esto es algo que estamos tomando muy por sentado, pero que es muy, muy importante porque en más de 30 años o prácticamente en toda la historia de los gobiernos federales no se habían generado las estadísticas necesarias sobre los delitos y sobre el tema de seguridad y por primera vez se está realizando. Entonces creo que esto es muy, muy importante. Cosas muy, muy particulares que a mí me llaman la atención y que creo que son temas que se deben de retratar es que de la mayoría de los delitos del fuero común y del fuero federal, la mayoría van a la baja. Resalta el presidente los 3 que han aumentado, que son el robo a transporte público privado, el feminicidio, que tiene ahí una cuestión particular que es que antes no se catalogaba de manera correcta, y también el tema de la extorsión, ¿no? Entonces no deja de mencionar en tema de seguridad los 3 delitos que están pendientes, menciona cómo han avanzado las estadísticas, pero obviamente sabemos que este tema de la seguridad pues es algo que debe ser constante y que sobre todo se está haciendo de manera constante, pero que cada día va avanzando porque es una estrategia a largo plazo.
Lo otro también que menciona el presidente, que a mí me parece pues muy interesante, porque no es algo que normalmente vemos que los presidentes en sus informes hablen, es justamente sobre el incidente de la Guardia Nacional en la frontera sur. Menciona el tema de la Guardia Nacional, del incidente de una persona de migración que golpeó a un migrante y que dice que se atendió luego de que se viralizó este momento, ¿no? Que se hizo público este momento. Y me parece también que resalta el compromiso que al menos desde el Poder Ejecutivo se está teniendo por evitar que las Fuerzas Armadas estén cometiendo represión, que estén cometiendo delitos, que estén realizando algún tipo de abuso de poder. Y esto, sin duda, en especial hay que remarcarlo, por ejemplo, en los operativos que hay en la frontera sur, es algo que se está perfeccionando. Seguimos, obviamente, esperando que todo lo que tiene que hacer la Guardia Nacional lo haga con el estricto respeto a los derechos humanos y, sobre todo, con los protocolos necesarios para evitar abusos, para evitar cualquier tipo de tragedia, ¿no? Que es algo que constantemente vamos a seguir exigiendo, ¿no? Y otra cosa muy interesante es que creo que habla incluso el presidente de que han hecho y todos los avances que se han logrado que estaban planeados, ¿no? Pero habla también de aquello que no estaba planeado específicamente en el plan de los 6 años del presidente o en los 3 años del presidente, que tiene que ver obviamente con varios temas muy, muy diversos. Está lo del COVID, lo de aumentar de manera tan acelerada el tema de la salud, el tema del personal de salud, la atención al personal de salud, el aumento de personas, por ejemplo, que puedan ir al exterior a estudiar en el tema de especialidades, en el área médica. También habla de las Islas María, también habla sobre los contratos que había en los penales y muchos otros temas más que creo que son la parte más interesante del informe, porque también, o sea, en el camino se han estado uniendo agendas de manera, pues, me parece muy orgánica y que también ayudan a darnos una idea de cómo se está queriendo moldear la nueva administración pública federal, las bases que el presidente habla tanto de la cuarta transformación y que son tan importantes porque nos van a dar, pues ahora sí que la punta de lanza para perfeccionar más lo que queremos que sea, la profundidad con la que queremos que se lleve a cabo la cuarta transformación. Creo que, pues bueno, 3 años es la mitad del gobierno, es un avance muy significativo. Tenemos otros 3 años de ardua batalla, no solamente contra las noticias falsas y contra la extrema derecha, sino también con algunas, como dice el presidente, con el elefante reumático que ahora nos toca, las batallas más duras, ¿no? Que a mí me parece que son el tema de los desaparecidos, que eso es algo de una de las tareas pendientes más importantes, y sobre todo que ahora, a partir de estos 3 años, vamos a tener más gobiernos estatales que puedan trabajar en consonancia con el gobierno federal en la misma estrategia de seguridad y que van a ser, pues, de mucha ayuda para ver qué tan efectivo puede ser los 3 niveles de gobierno, ¿no? Así es. Amir Ibrahim, ¿tú qué balance sacas, qué análisis concluyes de este tercer informe de gobierno? Que para mí es la continuación, es una mañanera resumida. No hay nada nuevo que no haya dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso debería de darle tranquilidad también a la gente, que no hay sorpresas. Claro que sí. Fíjate que a veces pienso, Vicente, qué estaría informando el presidente si no se hubiese cruzado el COVID en el camino. Creo que el COVID retrasó un poco también los proyectos, lo hizo ir un poco más lento porque lleva un paso aceleradísimo. Y también a veces me pongo a pensar, ¿qué estarían informando en este tercer informe de gobierno con el contexto del COVID si hubiésemos tenido un gobierno como el de Peña o el de Calderón? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el no endeudamiento para sobresalir de esta pandemia. Me llama mucho la atención esta cantidad de remesas que enviaron nuestros paisanos, que muchas gracias a todos ellos.
el aumento al salario mínimo que resalta, el aumento a la inversión extranjera, que no se devalúa el peso, que mantenemos un peso estable, que hay aumento en el índice de la bolsa, las reservas del Banco de México, y esto de repente viene Vicente y les dice, es como para presumir a los cuatro vientos, tengan para que aprendan. Y entonces yo me quedo pensando después en una frase que yo me voy a analizar en un contexto, porque tienes toda la razón, Vicente, todo lo que informó, lo informa a diario. Es más, si hoy ocurre algo en el país, que sea, digamos, de relevancia nacional, mañana se toca en la mañanera, no pasan, y más si es algo que pueda, digamos, criticar a la presidencia, ¿no? Entonces, no hay nada que pase en este país en este momento que al otro día no se toque en la mañanera o al otro día, ¿no? Que no pasan 2 días. Me quedo con una frase que me llama mucho la atención y que me da esperanza al mismo tiempo. Cuando termina el informe, dice, si tengo suerte y termino. Eso me preocupa. ¿Por qué? Si termina, me preocupa porque también habla del creador, habla de la suerte, habla de que, y eso le da un tono de humildad al presidente, sabiendo que no es él dueño de la vida, ni del destino, ni del futuro, y que lo que puede venir muchas veces es incontrolable, como lo fue el COVID, por ejemplo. Y después dice, creo que vamos a consumar la obra de la cuarta transformación y no dejaré ningún pendiente si es que termina, si tiene suerte y termina. Cuando está entregando la banda presidencial, que les está diciendo a todos, no me voy a quedar en el poder otros 6 años, ni nada por el estilo, ¿no? Lo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Y esto, y se va a su rancho y les dejo mi corazón. Esto para mí es un tema muy importante porque el presidente trae en la cabeza consumar las bases de la transformación y que el que venga, por mucho que quiera, y lo explicaba en una mañanera, cambiar, por ejemplo, estos rangos constitucionales. Imagínate cómo quedaría un presidente, un congreso, una legislatura, si empezaran a promover el bajar de esos rangos constitucionales. Pues el pueblo se les va encima, porque ya es un derecho. Entonces, aunque tengan la mayoría calificada, ¿sí? Sería todo un movimiento social para que no quiten estas garantías, porque ya son garantías constitucionales. Entonces, creo que así va a ir avanzando el presidente, dejar las bases, la reforma en el Poder Judicial, importante, la reforma electoral, y creo que la más importante que está resaltando es la reforma energética. Y creo que en este sentido, el presidente da un informe, un resumido de lo que ya venía informando, pero además creo que les deja la baraja muy clara. A ver, aquí, cuando yo me vaya, si no pasa nada extraordinario, va a estar cumplida la misión y va a estar consumada la obra de la cuarta transformación y no voy a dejar ningún pendiente. Yo me quedo con esas frases porque ya lo he venido escuchando a diario, a diario, a diario y a diario, y lo que ha venido haciendo el presidente, pues es básicamente pues poner otra vez en orden todo lo que habían desordenado. Y bueno, creo que haber cruzado el COVID sin deuda tiene mucho beneficio para el país, porque hubiesen hecho otro endeudamiento que ya no lo aguantamos, Vicente, ya tenemos la deuda externa, el Fobaproa, o sea, la carga de toda la burocracia, bueno, en fin, el robo descarado a todo el erario público por cada gobierno municipal, estatal y antes federal, pues oye, dices, ya no aguantaba este país, si no llega López Obrador y nos agarra el COVID con otro presidente como Peña Nieto, nos lleva a la tostada, ahí sí, nos lleva a la tostada, y eso del comunismo es una, perdón por la palabra, pero yo sé que aquí en Sin Censura se puede, es una idiotez, es una pendejada, no había habido un gobierno con tantas libertades hasta el día de hoy que este. O sea, hasta Broso y Loret, cuando hace ¿cómo se llama? Su sketch ese cómico, porque no me queda otra manera de decirlo, ¿no? Ponen en los carteles hasta las palabrotas en contra del presidente, que en otros gobiernos, o sea, ya a mí me hubiese gustado que Loret se lo hubiese dicho a ver a Salinas, a ver si es cierto. Entonces, en este gobierno hay libertad, yo la he visto en la mañanera,
la he visto en los gobernantes que se acercan, y bueno, lo que no hay es, digamos, que le doblen el bracito como se lo doblaban a otros, y bueno, yo creo que es un presidente que tenemos por 3 años más, tenemos que aprovecharlo, porque el que viene, pues solamente va a caminar lo que él ya dejó construido. Estaba pensando qué proponerles para cerrar, pero entiendo y escuchándolos que esto puede ser no la cereza del pastel, pero sí algo que aporta, que nos lleve para cerrar esta mesa de diálogo. Les iba a proponer el quiénes quieren las mentiras, porque se mencionó a Leonardo Kurchenko, a Van Pipe, a Loret, se mencionó esto del tridente aceleradora y el tridente ideas, la salida de Julio Scherer Ibarra como asesor jurídico del presidente, pero, híjole, Jorge Armando Rocha, nuestro amigo Jorge Armando Rocha, miembro de esta familia sin censura, ha tuiteado un extracto de las declaraciones, fíjese nada más a dónde voy, del tumbaburros. Y no porque le dé importancia a este personaje de redes sociales, sino porque es un mercenario que ayuda a las narrativas de los panistas. Es asesor de los panistas. En un evento de la mujer embarazada en estado vulnerable en el Senado, hubo un foro en el Senado de la mujer embarazada en estado vulnerable en el que participó también Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN. Ya que estamos hablando de esto, dijo este personaje que mueve las narrativas, los mensajes, las campañitas de las Lili Telles, de las Kenia López Rabadán, de los Julen Rementería, dijo: si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene, es desde la trinchera política y, señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. No, qué cosas. Estamos hablando de esta alianza de un sector del PAN con Vox, el partido ultraderechista, ultraconservador de España, y luego oigo esto y dices tú, ¿qué carambas está pasando? Vean y escuchen al tumbaburros en el Senado de la República. Primero, ¿por qué el tumbaburros debería de tener el micrófono en un foro en el Senado de la mujer embarazada en estado vulnerable? Con mucho respeto para este personaje, pero ¿qué preparación tiene? Es como si invitaran a Vicente Serrano para que aportara en un foro en el Senado que se llama de la mujer embarazada en estado vulnerable. O sea, Vicente Serrano diría, no, pues inviten a los expertos. ¿Qué pasa en el Senado de la República, carajo? Y lo menciono porque fueron los senadores, entre ellos Julen Rementería, los que firmaron esta carta. Pónmela en pantalla, mi querido César, esta carta, la Carta de Madrid. Por favor, abramos los ojos. Ahora sí, César, son unos segundos, pero ya que lo subió Jorge Armando Rocha, a quien usted ve y escucha conducir su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Presente y Sin Censura Media, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, pues hay que verlo. Hasta Meme Yamel, nuestra amiga Meme Yamel, opina en redes sociales hace unos minutos. Claro, porque las mujeres de clases sociales altas no abortan. A ellas las mandan a campamentos al extranjero por 9 meses y regresan con un hermanito. Ay, güey, se abrió fuerte el debate. Vea y escuche al tumbaburros, háganme usted el pinche favor. Porque si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países, es desde la trinchera política. Y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Muchísimas gracias. A ver, Carla Mote, Sofía Lamero, Amir Ibrahim, hemos hablado por más de media hora de la ultraderecha, de los ultraconservadores. Creo que al tumbaburros le sobraban ganas de decir, si vamos a frenar esta marea comunista, asquerosa y asesina que se viene, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la marea progresista, asquerosa y asesina?
respetar el derecho a la mujer a decidir. No, hombre, qué carajos. Y dicen que hay panistas, y muchos de estos que fueron por conveniencia feministas. A ver, Carla Mote, dame tu opinión. No me parece casualidad, y digo, también me parece incluso como el delirio, ¿no? Pero no me sorprende que en un mismo día, en el recinto del Senado de la República, ocurran estas dos cosas organizadas por el mismo grupo parlamentario. Por un lado, que inviten al líder del partido de ultraderecha Vox, y por el otro que realicen un foro en donde están hablando, yo no lo había visto, de la mujer embarazada vulnerable. Y bueno, es evidente que el objetivo pues es posicionarse en contra de la libertad de elegir de las mujeres, de su derecho a tener una interrupción legal del embarazo. A ver, al Senado de la República acaba de volver la ex ministra y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien desde que estábamos de que estaba en la campaña del 2018, habló abiertamente de su convicción para que este derecho, el derecho de las mujeres a decidir, pues se avanzara en el país, ¿no? Entonces, por un lado está la marea que dice horrorosa al tumbaburros. A mí, por una parte, digo, bueno, ya la están viendo venir, y eso a mí me llena como de emoción, y yo digo, claro, pues es que es una iniciativa, es un derecho que todavía está muy limitado en nuestro país. Hemos avanzado muchísimo, afortunadamente ya son 4 entidades de la República en donde las mujeres pueden acceder libremente a este derecho, que implica una salud sexual y reproductiva integral, pero que lo sabemos, para la ultraderecha es uno de los puntos de mayor oposición, y es porque tiene un corte confesional, es decir, las ideas que están detrás de los llamados pro vida o de la gente que se posiciona en contra del derecho de las mujeres a decidir, usualmente tiene tintes religiosos, católicos, es decir, ahí discuten entre ellos acerca del momento de la concepción, de lo que dice la Biblia, etcétera, y esto atenta contra la laicidad del Estado, que es una condición política que en México afortunadamente tiene fortaleza, pero que estos grupos de corte confesional quieren revertir, quieren meter a los ministros a legislar, quieren que los valores religiosos sean los que predominen y guíen el ejercicio de la política y de las decisiones legislativas, y en este marco pues son por eso quienes, posicionándose de esta forma, digamos que muchas veces lo ocultan, y es raro oírlos hablar de Dios en tribunas de este tipo. Entonces, por un lado, pues yo creo que es totalmente, ¿cómo decirlo?, transparente que estos grupos que están en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos hablen de Dios, porque es lo que está detrás de sus proyectos, de esta perspectiva. Y por otro lado, pienso en personajes como tumbaburros e incluso en la construcción de influencers digitales, que son personajes que poco a poco, digamos, han ido ganando espacios en la política. No son, yo creo que, ni predominantes, ni que marquen el rumbo ideológico, sino como peones que intentan incidir en la opinión pública a través de las redes sociales, pero estos espacios al final tienen una relevancia, y se ha demostrado que inflar estas cuentas, hacer estrategias digitales que muchas veces están enmarcadas en un gasto muy dispendioso, que tiene que ver incluso con recursos públicos, pues construir estas figuras abona a la construcción de opinión pública, o bien a alimentar el marco de infodemia en el que nos movemos en la actualidad. Por eso yo pienso, no tendría nada que hacer un influencer de estas características en un foro en el Senado de la República, y sobre todo de un tema como este. Sin embargo, este tema es la punta de lanza de la visión ultraconservadora, católica también, confesional, que está en contra de todo el marco, digamos, de peticiones de las mujeres, que entre otros, pues tienen como uno de sus consensos el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Es un tema por eso tan polémico, tan puntilloso, porque el hecho de que se acepte que las mujeres podemos tomar una decisión
libre, informada sobre nuestros cuerpos y nuestro destino, pues implica una modificación de la estructura patriarcal en muchos sentidos. Es un tema, sí, que causa mucha polémica, que mucha gente no está de acuerdo, pero yo lo pongo de esta forma. Lo que buscan los llamados pro vida no es que acaben los abortos, es meter a mujeres a la cárcel, es criminalizar a las mujeres. Entonces, este debate, si es que se va a venir, y estamos viendo como cerrar trincheras y arrinconarse la derecha en su idea, y que lo están haciendo aliándose con partidos como Vox, pues es legítima es legítimo su pensamiento y su cierre de filas. Sin embargo, pues es porque esta marea, pues si está avanzando, es porque estas ideas progresistas, y ya lo estamos viendo, tienen su respaldo en un proyecto progresista como el de la Cuarta Transformación. Sofía Lameiro, con mucho respeto lo que voy a decir, pero no sé qué chingados hace Dios en el Senado de la República, con mucho respeto, insisto, con mis formas, pero espero que entienda usted que me está viendo y escuchando mi comentario. ¿Qué carambas? Pero no vaya a decir Andrés Manuel López Obrador, vamos a girar, vamos a distribuir una cartilla moral porque ponen el grito en el cielo. No. ¿Qué cosas, Sofía Lameiro? Dame tu opinión. Bueno, lo primero es que sí, ya sabíamos que Tumbaburros es esta, pues como decía Carla, también este influencer que les está ayudando a llevar muchas cosas de su campaña a el PAN, ¿no? Este es el personaje que nos estuvo vendiendo durante la campaña que el PAN era feminista, que estuvo hablando de las luchas de las mujeres, que estuvo cooptando las luchas de las mujeres para que miles de personas en redes sociales y a través de los medios de comunicación creyeran que realmente el PAN defendía los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y creo que, bueno, hablando específicamente de este tema, de este foro, es muy curioso porque en este foro van y asisten personas bastante curiosas. Este personaje de Vox, el presidente de Vox, acude también Tumbaburros, acude también Agustín Laje, que es un argentino de extrema derecha también, y acude también Lili Telles, algunas otras mujeres, y es curioso que, de hecho, en redes sociales, a quienes agradece y a quienes está muy contento de participar en este foro de mujeres embarazadas vulnerables, que es una iniciativa del PAN, pues busca realmente solamente agradecerle a los hombres que participaron y no a las mujeres que participaron en este foro, ¿no? Entonces es la primera cuestión curiosa. Lo segundo es que se invite a hombres, específicamente estos hombres que son de ultraderecha, que no respetan a las mujeres, que son violentos, a hablar de un tema que es principalmente de las mujeres. Sin duda hemos hablado en muchos espacios que de alguna forma pues los hombres podrían discutirlo, pero la realidad es que esta discusión le compete principalmente a las mujeres, porque son sus cuerpos los que están en peligro, los que se están jugando, los que se están discutiendo. Son los cuerpos de las mujeres y por tanto quienes deben de tener la decisión son las mujeres. Y otra cosa muy importante es que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, se deja por completo el tema de toda la implicación y la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que son sumamente violentados al hablarse solamente del aborto, ¿no? Esta es una de las cosas que utiliza la derecha para criminalizar todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sobre todo de la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Entonces, estos personajes incluyen una retórica sumamente coja, poco integral y sobre todo que por completo minimiza e invisibiliza la realidad de miles de mujeres. Esta iniciativa que estaban presentando, que es una iniciativa que han estado buscando hacer, que se llamaba Ley DIF, si no me equivoco, por lo que hicieron en este foro, es una iniciativa que con la excusa de proteger a las mujeres en situaciones vulnerables, que hay que mencionarlo que en la forma de presentarla hablaban de mujeres vulnerables quienes habían sido violadas, quienes estaban en situación de calle.
Entonces, ahí habla de dos cuestiones interesantes, de cómo no se toma realmente la realidad de miles de mujeres y sobre todo que se anula realmente el hecho de que debemos de reforzar, por ejemplo, la atención médica en el INSABI y en todos los planteles de salud para las mujeres. Pero de nuevo creo que se utiliza una retórica muy específica para seguir utilizando la criminalización de las mujeres que deciden abortar. Y esto es muy peligroso porque no nos permite hablar realmente de la realidad de las mujeres, ¿no? No me canso de decir esto. Y ya por último, lo otro que me llama la atención del video que pones y de mucha de la retórica que utiliza los llamados pro vida, que en realidad son pro muerte, hablan del plan de Dios, justamente hablan desde su espiritualidad, desde su religión. Y aquí hay algo bien importante que violenta la tradición mexicana, que es la separación del Estado y la Iglesia. Es decir, que el Estado no solamente tiene que separar sus propiedades, sino también sus creencias de la Iglesia. Es por eso que el Estado no le hace caso a los obispos ni a sus, ni a lo que establece, ¿no? No le hace caso tampoco a los pastores de la Iglesia evangelista, no le hace caso a los miles de representantes de otras religiones, ¿no? Pero ¿por qué sí tenemos que escuchar la concepción y el inicio de la concepción que considera solamente la religión católica? ¿Por qué tenemos que legislar a partir de esa concepción? Que hay que mencionar lo que es una concepción católica, no es de todas las religiones. ¿Qué vamos a hacer también, por ejemplo, con las mujeres que son ateas y que no creen en esta concepción de la vida desde la fecundación? Por eso es tan importante que entendamos que el Estado no es el que debe de hacerle caso a estos principios, ¿no? Son las religiones y quienes comulgan con esa religión quienes tendrán que hacerle caso en la medida que lo deseen, pero el Estado no está obligado a hacerlo y por tanto debe de proveer todos los servicios básicos necesarios para las mujeres en los que se incluyen el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos y en el que también se debe de incluir la interrupción del embarazo de forma legal, segura y gratuita. Y por eso es tan importante que tengamos esto y por eso que hablen mujeres, porque son realmente las que saben qué es lo que significa vivir un embarazo, ¿no? Y no estos hombres que vienen incluso importados de otros países que no conocen la legislación mexicana, no conocen a las mujeres mexicanas y mucho menos les interesa realmente protegerlas, ¿no? Así es, Sofía. Y Amir, para cerrar, me tiro por la ventana, como diría por ahí un legislador. Aparte de lo que están comentando Carla, Sofía, ¿por qué Morena está tan enojado con la visita de Santiago Abascal y nuestra firma de la Carta de Madrid, dicen los senadores del PAN? Porque se trata de plantarle cara al comunismo y a sus socios totalitarios que han sumido a Bolivia y a Venezuela en la más absoluta miseria. No permitiremos eso para México. Me tiró por la ventana, amigo. Está sumamente cañón este tema. Mira, yo voy a hacer una reflexión empezando por diciendo que, entrándole al debate ideológico, el debate religioso. La misma Biblia dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me sorprende el tamaño de ego que tiene Tumbaburros para decir que conoce el plan de Dios. O sea, imagínate esa cosa. O sea, imagínate conocer el plan de Dios. O sea, imagínate qué tan grande debe estar tu ego y me da mucha risa porque imagínate a Dios viendo al Tumbaburro. O sea, por favor, eres absolutamente nada para conocer el plan de Dios, ¿no? Ese es el tamaño del ego y me recuerda a los fariseos, fíjate, los fariseos de la Biblia. Y yo le entro al debate porque le conozco en el área religiosa, le conozco. Y yo le entro al debate con el Tumbaburros de la parte religiosa. Digamos, después, para aumentar este gran ego, hace unos días atrás publicó el Tumbaburros. Me encanta que no me bajen de Gato de Calderón y mesero de los del PAN,
Pues este gato va a ser pieza clave para quitar el peje del poder. ¿Cómo ven, chairos? O sea, wow. El vato cree que él va a ser pieza clave, güey, para quitar a un presidente que aman millones de mexicanos, que sabe el plan de Dios. O sea, imagínate. La mamada. A ver, Amir, O sea, Amir, Amir, por favor, no te burles del Señor, no te burles del Señor. Güey. Es que perdóname, Vicente, pero es que no manches, güey. Yo escucho esa madre y digo, pobre, que, mira, por mí que lo siga asesorando, cabrón. O sea, porque están perdidos, cabrón, si saben cuál es el plan de Dios y creen que y además el tumbaburro va a ser pieza clave para quitar a ¿cómo se llama? Un presidente tan legítimo como lo es López Obrador. Miren, yo lo que veo es una relación y veo una red social actuando que se llama Twitter. Yo tuve acceso al catálogo del Tridente, ¿no? Le dicen ellos catálogo de talentos. El Tridente pues se maneja como una agencia, tiene talentos según ellos en los que vienen varios periodistas, vienen varios influencers, vienen varias personas motivacionales, ¿no? Pero todas son en Twitter, ojo, todas las del Tridente son en Twitter. Después viene el Tumbaburros, que también es Twitter, o sea, es decir, la guerra de ellos está en Twitter, ¿no? O sea, Facebook, YouTube, o sea, están pelados, o sea, creen que no existen, o sea, y así cree el Tumbaburros que con el Twitter va a ganar el mundo, que no mames, o sea, con todo respeto lo digo, o sea, que no mames, o sea, como si la vida fuera el Twitter, ¿no? O sea, entonces, yo lo que veo, lo que sí veo muy peligroso, Vicente, y que ya hemos venido observando desde el movimiento Frena, es querer meter en un movimiento, digamos, político, como la guerra de los cristeros, ¿no? O sea, a meter a Dios en el tema de que ellos tienen la verdad hasta de conocer el plan de Dios. Imagínate eso, ¿no? O sea, ni siquiera los profetas más importantes de la Biblia conocían el plan de Dios, por el amor de Dios. O sea, no tienen un poquito de humildad en tratar de entender que lo que está pasando en el país es básicamente que cambiaron la pirámide de cómo se está distribuyendo la riqueza. Primero los pobres, digámoslo así, porque los pobres han sufrido un montón. Y si quiere hablar de Dios, que le pregunte y que se ponga a estudiar para quién es más importante Dios, si para un pobre o para un rico. La misma Biblia lo dice y les voy a decir un pasaje bíblico, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil que entre al cielo, al cielo un rico. Es más fácil que entre una aguja, un pajar en una aguja, que entre un rico al reino de los cielos. Eso es lo que dice. Un camello por el ojo de una aguja, mi querido Amir. Algo por ahí va, ¿no? Yo no soy practicante, yo nada más recuerdo las enseñanzas de mi abuelita. Y perdóname que te lo diga de esa manera, me meta al debate teológico, porque en realidad se me hace muy peligroso que estos tipos crean que pueden hacer eso y que tengan eso, porque en su locura, honestamente, y en su soberbia, pues bueno, se van a creer hasta dioses y van a creer tener control sobre la vida y la muerte, ¿no? Y entonces lo que son un verdadero peligro. Pero bueno, lo bueno de todo este tema es que la gente no es tonta. Mira, con esto concluyo mi reflexión ya para cerrar este tema, porque la verdad que sí, esta cosa del tumbaburros me puso así como de, ay, güey, ¿no? A ver, yo tengo un amigo que es muy anti-AMLO, digámoslo, ¿no? Me manda una foto del gas bienestar y le digo, ¿qué hago? ¿Por qué gas bienestar? Me dice, pues porque es más barato, ¿ah? Entonces me dice ahí hay un chat, ¿no? Se los puede enseñar, ¿por qué es más barato? Y le digo, pero es el que impuso a Andrés Manuel. Digo, ¿y tú todo el tiempo estás criticando a Andrés Manuel? Dice, pero no soy tonto para comprar algo que puedo comprar más barato a más caro, ¿no? Entonces, hasta ellos, digámoslo de esta manera, hasta el mismo Tumbaburros, hasta la misma familia del Tumbaburros, hasta la misma familia de los panistas, hasta los mismos que acaban de decir lo que acaban de decir los senadores, se están beneficiando en sus bolsillos de los planes que hay ya constitucionales, porque todos en México
En este momento tenemos un familiar que recibe un apoyo, ya sea de adultos mayores, ya sea una beca universitaria, ya sea un discapacitado, todos están recibiendo parte del presupuesto o todos tenemos un familiar que recibe una parte de ello por un programa. Así que, bueno, pues son muy críticos, pero bien que les está atendiendo el bolsillo y bien que están saliendo también beneficiados de todas estas políticas. Y al final, como dice el presidente, el pueblo no es tonto, siente y ve, porque ya lo ve en su bolsillo, ya lo ve en sus finanzas. Y entonces, si ellos quieren jugar a ser Dios y pararse en una tribuna política a decir que es el plan de Dios, yo la verdad creo que lo único que merecen es la misericordia de Dios, porque la verdad es que es una blasfemia decir que conocemos el poder de Dios o el plan de Dios, con todo respeto. Y bueno, pues con eso termino mi reflexión y disculpen por haberme encendido de esta manera con esto. Bueno, pues ahí que quede. Mi querida Carla Mote, mi querida Sofía Lameiro, Amir Ibrahim, qué candente, qué intensa la mesa de diálogo en este jueves aquí en Sin Censura Nocturno. ¿Por qué no cerramos? Y hay que decirlo, con el favor de Dios nos encontraremos la próxima semana, amigos, en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Entendió el que entendió. Querida Carla Mote, ¿en dónde te encuentran, en dónde te leen, dónde te apoyan las miles de personas que nos están viendo y escuchando? Muchísimas gracias, Vicente, pues por la invitación, por esta conversación siempre tan edificante y en este caso pues también con tantos ridículos y analizando estas situaciones. Me pueden leer en Twitter en @Carlamote, así como suena mi nombre, aquí está por acá. Muchísimas gracias y también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Gracias, querida Carla Mote. Sofía Lameiro, ¿a ti dónde te encuentran? ¿En dónde te apoyan? Muchas gracias por la invitación, Vicente. Muy contenta de estar aquí contigo, con la audiencia, con esta mesa tan chistosa y agradable que ha estado. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y también en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Muy bien, querida Sofía, muchas gracias. Amir Ibrahim, ¿cómo te apoyan a ti? ¿En dónde te encuentran? Pues agradeciendo a toda la audiencia que nos ha escuchado, al equipo de Sin Censura, y pues bueno, pues en mi Twitter, Amir Ibrahim QROO, y Amir Ibrahim Periodista en Facebook y en YouTube. Y pues la verdad que muchas gracias por la atención y muchas gracias a toda la audiencia que escuchó estas reflexiones. Y bueno, aquí estamos. Dios los bendiga. Gracias, mi querido Amir. Gracias, Sofía. Gracias, Carla.